¿cómo está? Voy a hacer una revisión sobre algunos trabajos recientes, algunos temas que me han interesado. Pueden interrumpirme en el momento que quieran o pueden esperar hasta el final. La cuestión es tener una discusión un poco más informal. Pues básicamente, si algunos o algunas personas acá conocen mi trabajo de los primeros años, básicamente mis primeros proyectos eran un tipo de performance clásico en donde yo era el objeto y sujeto de las acciones, y durante los últimos meses o el último año mi investigación ha tratado de ampliar y son algunos de los proyectos que les voy a presentar. He estado trabajando sobre el tema de la migración. De hecho, en diciembre presentamos con Federica La Paglia un proyecto muy grande en la Academia de España que tiene que ver sobre el tema de la migración. Esto es una imagen de la caravana de migrantes de centroamericanos. Me imagino que es una historia que sí llegó a sus oídos, a sus noticias. Pues la migración de Guatemala o del área centroamericana ha existido desde los 80, desde los años de la guerra, pero el efecto de estas caravanas es reciente. Generalmente la gente viajaba con coyotes y necesitaba pagar grandes cantidades de plata para hacerlo, versus que estas caravanas lo que ha venido a hacer es darle una especie de oportunidad o puerta abierta a las poblaciones más miserables. Son grupos de familias que deciden de un día para otro, que tienen muchos meses pensando en irse por cuestiones de hambre o pobreza o violencia, por las maras, por muchas razones, y han aprovechado estas circunstancias en donde se van grandes números de personas, no necesitan pagarle a alguien y se han generado estos movimientos inmensos de personas. Esto empezó en octubre del año pasado y una de las características más importantes de estas caravanas es que al ser movimientos familiares viajan con los niños. Y uno de los efectos más terribles de estas caravanas es que el gobierno de Estados Unidos con Trump focalizó en esta circunstancia terrible un punto de oportunidad económica. Lo que hace el gobierno de Trump es, a las pocas semanas, cuando empiezan a entrar estas caravanas y no logran frenarlas, abren una nueva legislación que es la separación familiar. Estas son imágenes de los primeros refugios en donde empezaron a separar a los niños, primero desde 4 años, en la actualidad es bebés desde 0 meses. Estas son imágenes más recientes y esta es una imagen reciente. Se dice que en los albergues de Estados Unidos hay más de 11,000 niños centroamericanos. Durante los últimos meses yo estuve trabajando con algunos periodistas para tratar de entender esta situación y el punto es que es un foco económico grandísimo. Esta es una campaña que yo estoy haciendo. Hay 8 niños guatemaltecos que han muerto en estos albergues. Yo trabajé con 5 familias, viajé directamente a las comunidades, hablé con los padres, traté de entender de qué manera o por qué habían viajado. Esta es el primer caso, la primera niña que murió, Jacqueline. Ella viajó con su padre, los separaron, la niña murió por una infección respiratoria, o sea, todos los niños han muerto por razones que con un tratamiento médico hubiera sido 100% curable, pero el punto es entender, lo que yo estoy haciendo con estos mensajes es tratar de dar explicaciones racionales. El gobierno de Estados Unidos está pagando $750 al día por cada niño centroamericano que está preso y hay más de 11,000 niños presos. Esa es la cuenta que yo tenía hasta hace más de un mes y las caravanas siguen yendo, o sea que la cantidad de flujo de plata que el gobierno de Estados Unidos está consiguiendo encerrando a estos niños son millonarias. Este es el segundo niño, Felipe Gómez Alonso, Carlos Gregorio y Wilmer y Juan de León Gutiérrez. Este es un mensaje. Yo soy Tránsito De la Gutiérrez, mamá de mamá Juan. de Juan el León, y doy mi consentimiento que él era mi hijo mayor de aquí de la casa, y todo lo que yo quería, él me lo hacía, y yo sí, sé que
Yo mi hijo lo resiento, quisiera tenerlo a mi lado, pero ya nunca jamás lo voy a volver a ver. Pero con él y el voto de él, siento yo que voy a tener ayuda y primeramente Dios. Pues esta historia a mí me conmovió muchísimo. La historia de Juan, él tenía 16 años, él viajó solo, su madre le dio permiso, vivían en unas condiciones deplorables y ella se quedó sola y con esta angustia de haber perdido el niño. Cuando me cuenta la historia, yo consigo financiamiento, devuelvo parte de este financiamiento a estas 5 familias y lo que hago es hacer un open call a muchísimas universidades e instituciones en Estados Unidos y ha tenido una gran respuesta y lo que estamos haciendo es tapizar todas las ciudades, todas las universidades, cada espacio que podamos con estos afiches de estos niños. Lo que yo estoy intentando es no apelar a la emocionalidad del americano, porque yo entiendo que les vale un carajo la vida de los niños centroamericanos. Estoy apelando a su bolsillo, es decir, necesito que los gringos, que los americanos entiendan que el gobierno está pagando $750 que vienen de sus impuestos para encerrar a estos niños y en estas cárceles están muriendo los niños. Además de las muertes, han habido todo tipo de abusos sexuales. Esto no es lo peor, estas son imágenes de esta campaña que estamos pegando. Pero lo más duro es que hace 2 semanas el gobierno de Trump anunció una nueva legislación en donde encerrará a los niños de forma indefinida. Actualmente la ley solo permitía que estos niños estuvieran encerrados 2 meses. Como el gobierno y el Congreso se dio cuenta de los millones que están recibiendo al encerrar a estos niños, lo ampliaron y los van a mantener encerrados el tiempo que ellos quieran. Cuando los cuerpos regresan a Guatemala, no les dan ningún tipo de explicación. Mandan una caja sin ninguna disculpa. El gobierno no ha enfrentado ni ha pedido perdón al país. Esta es una pieza muy vieja que la presento para poder narrar cómo era la situación antes de la llegada de Trump, antes de que existiera la legislación de separación familiar. Durante la administración de Obama, lo que existían eran estas prisiones privatizadas. Igualmente era una mierda, no crean que Obama era un angelito. Pues lo que hacían era encerraban a las familias centroamericanas en este tipo de prisiones y las celdas estaban adecuadas perfectamente para que pudieran ser habitadas por las familias. Esta es una celda real que yo renté a través de una institución, yo la moví con un tráiler hasta el espacio de arte, la metimos dentro de la galería y yo habité esa prisión con mi familia durante 36 horas. La celda venía tal y como ustedes la están viendo. Los niños, mientras los padres trabajaban en estas prisiones, no estudiaban y los padres trabajaban en empresas como Starbucks haciendo vasitos o pegaban algunas suelas de zapatos de una marca muy famosa. En esos años, que esta pieza fue en el 2008, el gobierno pagaba $75 por cada preso al dueño de la prisión privada. Adicionalmente, el dueño de la prisión privada, como esclavizaba a los migrantes, recibía ingresos. Pero esto fue en el 2018, del 2008 al 2019 vemos una diferencia abismal de $75 a $750 que se paga ahora por cada niño. En el performance, mientras nosotros habitábamos la celda, el público solo nos podía observar por esta pequeña ventanita. Y posteriormente dejé la celda abierta como un objeto de arte para que la gente la pudiera ver. Había hecho otros proyectos relacionados con migración. Este es un proyecto también antiguo que se llama Curso de Supervivencia para hombres y mujeres que viajarán de manera ilegal a los Estados Unidos. Al principio les comenté la diferencia que hay de modalidad de viaje. No es la gente muy pobre, ahora viaja en caravana, es decir, viaja con su mochila, con lo que tiene puesto y sin un coyote, viaja en multitudes. Pero sigue existiendo un grupo de personas que viajan pagándole un coyote es el delincuente que cobra entre $5,000 o $10,000 por cruzarte. Y lo que te ofrece son 3 viajes, si te deportan, lo vuelve a intentar durante 3 veces. Si la tercera vez no lo logras, no la lograste. Pues lo que yo hago es contactarme con uno de estos delincuentes a través de una historia personal. Y este coyote tenía muchísimos años de experiencia y como nos conocemos a través de una amiga, me tiene confianza y él me presenta a un grupo de viajeros
que va a tener en un mes. Dentro de ese grupo de viajeros iba mi amiga y esa fue la conexión. Y lo que el coyote hace es, me da el plan de viaje, toda la ruta que él hace y me cuenta básicamente cuáles son los peligros y por qué la gente se muere. Y paralelamente yo contrato al muchacho de camisa azul, que tiene una empresa de deportes extremos, contacto al coyote con el muchacho de deportes extremos y entre los dos hacen un curso intensivo que dura 10 días, 5 horas cada día, y el grupo que va a viajar con el coyote, en el que está mi amiga, recibe durante ese curso todo tipo de información práctica. Cómo orientarse con la luz del sol, de la luna, de las estrellas, cómo hacer refugios con cuestiones precarias, cómo hacer fuego con pedernal, con piedra o con palos de madera. Algo muy importante les enseñó el acto de la solidaridad. Él contaba que siempre sus grupos, el 90% de las veces se quedaba uno o dos. Claro, el secreto era que antes de partir se amarraran con un lazo y además llevaran el espíritu del equipo, ¿no? Es saber que siempre alguien se iba a quedar atrás y no dejarlo, e importantísimo también cruzar todos amarrados con un lazo el río, en el río Bravo, que es básicamente donde mucha gente muere. Aprendieron qué hacer con picaduras de alacranes o serpientes, que es lo que generalmente se encuentra en los desiertos. Aprendieron qué llevar en la mochila, cuestiones muy básicas. Algo que a mí me impresionó mucho es el coyote les cuenta a las mujeres que todas iban a ser violadas, sin excepción y sin importar la edad. Y entonces les da un tip, les dice, no vayan con falda, lleven un pantalón de lona y en el espacio donde va el cincho ustedes lo abren y lo llenan de condones. Si son niñas o adolescentes, le explican a su violador de que fueron tratadas y que posiblemente tienen SIDA, y si son mujeres adultas, digan que fueron prostitutas y que tienen gonorrea para que el violador use el condón. Y los últimos días, 2 días, era una forma que implementamos para poder mejorar el humor de los viajantes y que se empoderaran, todos aprendieron a escalar un muro. Entonces el último día era bastante divertido porque la gente se sentía como muy contenta con todo este poder y la ilusión de que iban de viaje a Estados Unidos, y repetían constantemente, estos gringos no han terminado de construir el muro y ya sabemos cruzarlo. Este es un proyecto reciente que hice en Japón. Me invitan a hacer un proyecto y hago 4 viajes a Japón. Pues mi primer viaje mi pregunta cómo es la comunidad latina en Japón, y me dicen es casi que inexistente, no tenemos mucha información, nadie sabía nada, nadie entendía mucho. Y pues empiezo a hacer yo la investigación en Google y encuentro que no, que hay una comunidad muy grande de latinoamericanos y que el gobierno ha abierto una legislación en donde va a atraer 300,000 nuevos hispanos, porque vienen las Olimpiadas, porque además tienen un problema muy grande de natalidad. Japón le dan, creo que 50 años de futuro, así que el gobierno necesita estar trayendo migrantes. Y decide, por una cuestión al principio racial, porque había una cantidad muy grande de niseis, es decir, algunos japoneses que después de la Segunda Guerra Mundial se mueven a Latinoamérica, y lo primero, el gobierno abre solo puestos de trabajo para niseis, es decir, latinoamericanos que pudieran comprobar con papeles que tenían segunda o tercera generación de sangre japonesa. Y entonces en estos años llegan 1.300. Posteriormente se dan cuenta que no logran arreglar el problema y ya lo abren a la comunidad hispana en general. Pues cuando yo llego a esta investigación, pido que me consigan vivir en uno de estos espacios. Esto es un Kyuban Danchi. Pues me imagino los que conocen Japón y los que no, por películas, saben que Japón es una maravilla tecnológico, es todo de acero inoxidable, o sea, es una belleza. Cuando yo pido que me lleven a vivir al área latina, me llevan a esta ratonera que queda en medio del Japón brillante y precioso. Pues entonces el gobierno lo que hace es legalmente manda a traer a los hispanos en barcos, o sea, con papeles, con contratos de 3 a 5 años, con unos sueldos que van de $1,000 a $2,000, depende, siempre son puestos operarios, y los meten a vivir en estas áreas, es decir, completamente controlados y en periferias. No están en Tokio, están en ciudades periféricas, y además en periferias de las ciudades periféricas, en lugares completamente abandonados. No están sucios porque la comunidad hispana lo mantenga sucio. Además utilizan estas áreas habitacionales como reguero. Y lo que más había en estos espacios eran avisos de trabajos en cada esquina, oportunidades y oportunidades, oportunidades, mucho trabajo, pero también habían todo tipo de letreros con reglas.
a la comunidad hispana. Además, como esta confusión muy grande que tenían los japoneses de que pensaban que todos los hispanos hablan portugués, que a mí me parecía muy raro, o sea, no llegaban a comprender de que no todos somos, venimos del mismo sector, ¿no? Y entonces mezclaban portugués con español. Y entonces en estos tipos de reglas hay cosas absurdas, como no hablar en corredores, no escuchar música en el interior, no hacer asados, no fumar, no tomar cerveza, no bailar. Es decir, básicamente le estaban prohibiendo a la comunidad hispana ser hispanos, ¿no? Y cuando yo ya vivía ahí casi un mes, empiezo a conocer a gente del Cuban Danchi, empiezo a entrevistar con estas personas con unas jornadas de trabajo tremendas, de 7 de la mañana a 11 de la noche, y lo primero que todo el mundo me decía es, lo que más nos cuesta es las diferencias culturales, no podemos hablar, en los trabajos tenemos prohibido hablar, y cuando llegamos a la residencia tampoco podemos hacer lo que queremos, jamás podemos hacer una fiesta, no podemos conversar. Extrañaban este espíritu latino, ¿no? Y además tenían unas jornadas de trabajo muy difíciles. Adicionalmente, los grandes sueldos de $1,200 o $2,000 se convertían en nada, porque el gobierno japonés los obliga a pagar esos apartamentos en $700. O sea, lo que les queda para vivir es una nada. Y lo que yo hago entonces es empiezo a convivir con esta comunidad de hispanos trabajadores a deshoras, ¿no? Porque llegan en la noche, 11 de la noche, y ahí habían unas tiendas brasileñas o peruanas, ahí empiezo a hacer yo amigos, y contrato 42 trabajadores, y lo que hacemos es muy sencillo, es organizo una fiesta, consigo el permiso para estos 42 trabajadores a través de la Bienal para que puedan ir un día, que tengan ese día libre, se les paga el doble de lo que ganaban en una jornada, y lo que hacemos es una fiesta sin reglas. En ese espacio llevamos un cantante, tenemos música salsa, merengue, tenemos alcohol, se puede fumar, y lo que yo intento decirle a esta gente es, necesitan tener una comunidad. El gobierno de Japón está trayendo esta cantidad grandísima de migrantes mientras no existe una ley que regularice, que controle. Pero si ellos forman una comunidad van a sentirse más fuertes. Y básicamente fue lo que hicimos, generar esta fiesta y generar y despertar en ellos el espacio, la oportunidad, una oficina para que pudieran después del proyecto tener una comunidad. Esto es República Dominicana, otro proyecto sobre migración. Ustedes saben que la isla está compartida entre Haití y República Dominicana. Los haitianos tienen problemas tremendos. Posteriormente al terremoto, la migración todavía fue mayor. Este proyecto lo hago hace unos años, 2 o 3 años posterior al terremoto. Yo estuve viviendo unos años en la Dominicana y entendía cómo era el problema de racismo terrible hacia Haití. Dominicanos y haitianos son negros ambos, pero dominicanos colonizados por España, haitianos colonizados por Francia, con una historia que ya la conocemos muy distinta. Pues República Dominicana está llena de haitianos que llegan a trabajar en construcción o en trabajos difíciles. Y los dominicanos son tremendamente racistas con ellos, los están engañando todo el tiempo, los truquean, es decir, es una situación verdaderamente muy violenta. Hay muchos muertos por parte de la comunidad dominicana hacia los haitianos. De hecho, han aparecido cuerpos colgados de haitianos en parques sin que el gobierno y que nadie haga nada. Y lo que yo hago entonces, esto es un carro público, es como decir un taxi, pero que se puede usar por muchas personas que los va esperando en la calle. Yo rento el taxi público con su chofer durante toda una jornada, pero lo alquilo sin gasolina. Y paralelamente yo contrato a 8 trabajadores haitianos que trabajaban en una construcción, les pago el día de trabajo, y lo que yo les pido es que ellos movilicen este carro público y que lleven a su destino a las personas. Y evidentemente la metáfora era muy sencilla, era demostrar que la sociedad, que los migrantes son el combustible que muchas veces hacen que las sociedades sigan adelante. Este fue otro proyecto sobre migración que hicimos en Italia, esto es Palermo. Pues empiezo a hacer una investigación y encuentro que en este jardín botánico hermoso me presentan al curador del jardín botánico y en la conversación él me empieza a decir, no, pues en este jardín conviven especies de todo el mundo. Y fue a través de la plática con esta persona que trabajaba en el jardín que a mí me surge la idea, ¿no? Él me da este comentario de, ojalá el mundo fuera como es un jardín, ¿no? De que todas las especies conviven pacíficamente, y me parece una metáfora perfecta para hacer este proyecto. Así que lo que hacemos es ubicar cuáles son los grupos mayoritarios de migrantes en Palermo. Ubicamos 21 grupos distintos
ubicamos más de 21, pero nos quedamos con 21 porque le pasamos esa lista de orígenes, de países, de nacionalidades al curador del Jardín Botánico y él localiza una planta del mismo origen. De hecho, había una ceiba que era el árbol nacional de Guatemala. Y entonces lo que hacemos es, las 21 personas de diferentes orígenes están con los brazos enterrados, tocando las raíces de la planta que coincide con su propio origen. Y básicamente, nuevamente, la metáfora es, cuando tú vives fuera de tu región, necesitas tener contacto con tu comunidad y con tus raíces para sentir que tienes energía y para crecer y para sentirte más fuerte. Y básicamente ellos estaban tomando energía de las raíces de una planta de su propio origen. Estos son proyectos de cierta manera con un toque más personal, que los hago en Alemania. Yo recibo un premio, una residencia en Alemania, que era maravillosa, la peleé muchísimo tiempo. Cuando recibo el premio, hago todo el proceso y no me dan la visa de mi hija. Que para mí fue un golpe muy duro. Yo viajo a Alemania, intento conseguir la visa de mi hija desde Alemania y nuevamente se me niega la visa. Y entonces llega el día que me tengo que ir, igual la institución pues trató de colaborar, me llega el día que me tengo que ir y yo hago este performance. Simplemente me escondo abajo de esta mesa. Verstecken significa un juego de escondite y era una forma de decir no me quiero ir. Y este es otro trabajo hecho en Alemania. Lo hicimos en un espacio público en Hamburgo. De las cosas más interesantes para mí fue poder utilizar el espacio público en Alemania de esta manera, pues muy guerrilla, ¿no? Porque no pedimos permiso, lo hicimos y las cuestiones sucedieron como tenían que suceder y sucedieron bien. Pues yo voy manejando este Mercedes-Benz y un grupo de alemanes me detiene el paso y la orden que tenía era sacudir el auto. Yo había cambiado la alarma del auto para que con la fuerza y con el movimiento la alarma se cambiara a una alarma de guerra. Algo interesante que pasó en ese performance es, nunca llegó la policía, nunca nadie lo interrumpió, pero una chica del público, sin entender que era un performance, una alemana, se metió en medio de este grupo de hombres y me sacó del auto. Claro, cuando abrió el auto yo no le podía decir, no, no, es un performance, ¿no? Pues efectivamente me abrió el auto y yo salí. Este es un trabajo reciente que hice en China. Me imagino que sí han escuchado, leído noticias sobre la guerra comercial que existe entre Estados Unidos y China. Pues empezó hace unos años, algunas fábricas en Estados Unidos cerraron y la primera fábrica que lo hizo fue la Chevrolet en el 2013. Cerró parte de sus fábricas y luego ya este año cerró completamente y abrió operaciones en Estados Unidos y posteriormente otras fábricas lo hicieron también. Eso empezó a hacer tambalear la economía en Estados Unidos. El gobierno de China ofrece mejores aranceles y negociaciones económicas y muchas fábricas cierran y siguen operando en China. Esto pone en tensión en ambos países y esa tensión se agudiza aún más cuando Trump, el gobierno de Trump, en una especie de venganza, encierra a la hija de Huawei, que es esta telefonía, y la tensión económica está como está ahorita, ¿no? Que ya me imagino que ustedes saben que el gobierno de Estados Unidos le ha prohibido vender tecnología a China. Los chinos han respondido un día con una protesta hermosísima en donde miles y miles de chinos tiraban los iPhones al agua. En fin, ha sido todo un movimiento. Pues esta pieza al agua en China, básicamente lo que hago es una pieza en dos partes. Este es un Chevrolet y un equipo de 8 operarios chinos lo desamblan, lo desamblamos pieza por pieza y queda expuesto de esta manera. Y posteriormente, a una pequeña escala, un operario también chino hace lo mismo con un iPhone y se presentan ambas piezas de manera paralela. Ese es un trabajo sobre la ilegalidad. Esto es Guatemala. Es un trabajo que se llama Pelotón. Y lo que yo hago es
contrato 45 personas armadas con todo tipo de armas de alto calibre que venían de la guerra y las contrato para que estén durante 1 hora en la plaza central sin ningún tipo de permiso. Cuando se firma la paz en el 96 en Guatemala, parte del ejército se disuelve y la mayoría de estos soldados que se quedan desempleados, los mismos militares los absorben y empiezan a abrir cientos y cientos y cientos de oficinas de policías privatizados. La violencia en Guatemala, después de la firma de la paz, aumenta. El negocio de la violencia es verdaderamente floreciente y mientras aumenta la violencia, aumentan las oficinas de policías privatizados y lo que yo hago es contratarlos, los tengo durante 1 hora y lo impresionante es pensar que si tú tienes un poco de plata puedes sacar a cualquier persona al espacio público sin que nadie te diga nada. Tenían todas las armas cargadas. Y este es un trabajo reciente que se llama, en donde esmerilé un arma. No sé si ustedes conocen el término esmerilar. En Guatemala es muy, muy común. Es muy difícil rastrear un crimen con un arma esmerilada. Y claro, esmerilar un arma es un delito. En Guatemala esmerilar un arma es un delito de 35 años, porque borras todo el registro y todos los crímenes que cometió esa arma. Pero es muy común que las armas estén esmeriladas y vueltas a registrar de manera ficticia. Entonces, cuando las armas se recuperan, es imposible que la bala, que el casquillo coincida con el registro de la pistola, coincida con el registro del cañón, en fin, lo que yo hago surge como un ejercicio. Yo estoy conversando con mi amigo, le digo, oye, a mí me gustaría hacer una pieza con un arma, pero creo que va a ser muy difícil conseguirla. Y me dice mi amigo, que es un artista que se llama Jorge de León, mano, en 5 minutos la conseguimos. Me pareció como, no puedo creer, probemos, ¿no? Un par de llamadas y yo tenía esa arma en 5 minutos. Y de hecho, quien me la ofreció me dice, tengo 2 armas. Una en caliente que te la puedo dar más barato. Eso quiere decir que esta arma acababa de cometer un crimen, estaba en caliente y necesitaban deshacerse de ella. La compro y la esmerilo, tengo el equipo, compro lo que necesito para hacerlo y le borro el registro. Esto sale en algunas noticias en un periódico que se llama Nómada y absolutamente nadie hace ningún cuestionamiento, pero se pone en evidencia la forma que opera la mafia en Guatemala. Otro de mis grandes temas ha sido siempre el género. Esta es una pieza ya de hace unos años que la incluí porque es la que está en la imagen de la charla, se llama La Intención. Y básicamente lo que hago es una especie de homenaje a mis abuelas. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, somos las hijas y las nietas de las brujas que tú no pudiste quemar. Y lo que yo hago es en la Fócara, allí hacen una fiesta anualmente en donde hacen esta fogata inmensa de muchísimos, muchísimos metros, en donde nunca han invitado a una mujer artista. Este fue el primer año que se invitó a una mujer artista. Claro, no me invitan a participar en la Fócara principal, sino en un evento paralelo, pero lo que yo hago es pues tratar de hacer un juego con esta participación por primera vez de una mujer y replico la Fócara y los mismos personas que hacen la escultura gigante la hacen conmigo y se hace esta escultura. Es una pieza que nunca hubiera hecho en Guatemala. Alguien me preguntó, yo decía, la pieza se llama La Intención, pero jamás la hubiera hecho en Guatemala porque pienso que sí hubiera sido posible que alguien tiraría un cerillo. En Italia no hubiera pasado, pero en mi país posiblemente sí. Estas son las mujeres de Sepur Zarco. Son un grupo de mujeres indígenas que fueron esclavizadas sexualmente durante la guerra y posteriormente en el 2016, hace poco, en el 2016, ellas logran llevar a juicio al grupo de militares que las esclavizó sexualmente. 2 militares habían participado activamente, o sea, no solo eran los comandantes que daban la orden, sino participaban en las violaciones y algunos soldados rasos. Pues durante todo el proceso, estas eran mujeres de 70, 80 años que tenían años tratando de llevar a juicio a estos militares. Eran ancianas que, claro, habían tenido esta vergüenza, no podían enfrentar el juicio mostrando sus rostros. Entonces, durante todo el proceso, durante todo el juicio, que duró más de 2 meses, estas mujeres iban con el rostro cubierto con estos telares que ellas mismas bordaban. Fue un proceso importantísimo en mi país y en el mundo, porque fue la primera vez que un
delito de violencia sexual se juzgó como delito de guerra. Este juicio se ganó y al ganarse este juicio se instauró internacionalmente el delito de violencia sexual como delito de guerra. Es decir, a partir de la fuerza y lucha de estas mujeres, en cualquier parte del mundo se puede juzgar los delitos de violencia sexual. Por ejemplo, los delitos de genocidio de Bosnia o algunos grandes juicios que han habido, nunca se ha tratado el tema de los cuerpos de las mujeres. Siempre quedamos rezagadas. A partir del juicio de estas mujeres, esto ya puede ser juzgado. No ha habido ningún otro juicio, pero Guatemala va a ser siempre, cuando empiecen a suceder, la base de esto. Después de este juicio, lo que yo hago es les hago un homenaje, les pido que me fabriquen ellas un telar a mano de 10 metros y hago esta pieza que se llama Ascensión, la hago aquí en Italia y también hago un pequeño homenaje, hago este texto que significa estoy viva en el idioma que ellas hablan, el idioma cachiquel, y lo dono y ellas hacen una fundación en donde hay información, un pequeño archivo del juicio, de sus procesos, en donde colocan esta escultura y hago una acción que se repite ya cada año. Yo lo hago con un grupo de coro, contrato a un músico, le pido que me haga una composición, en la composición solo va a decir culpable durante 1 hora, y le pago a un grupo de coristas para que lo ensaye y lo practique, y ya en la actualidad este grupo de coro lo que hace es me pide la pieza y ellos lo replican todos los años en el aniversario del juicio y lo hacen en diversos espacios públicos. Bueno, les leo este texto para poder entrar a este otro proyecto. Hay un violador entre nosotros, vestido de civil, bien peinado, bien perfumado, bien portado. No lleva la V en la frente, bromea de vez en cuando y cae bien. Hay un violador entre nosotros y nosotros lo abrazamos, lo presentamos, lo llevamos de la mano a nuestra casa, lo sentamos en la mesa con nuestra familia, nuestros amigos y cae bien. Le prestamos libros y los devuelve, le prestamos plata y la devuelve, le abrimos el corazón, él se abre la bragueta. Te acompaña un trago, a 2, a 3. Espera cauteloso a verte dormida. Hay un violador entre nosotros, él solo da la verga, nunca da la cara. Este proyecto lo inicié en Guatemala en el 2012, en una avenida muy popular empezaron a suceder una serie de violaciones colectivas, todas con las mismas características, eran mujeres que estaban solas en un auto, las paraban, un grupo de hombres ingresaban al auto, uno manejaba mientras las demás las violentaban sexualmente, hasta que violan a una periodista muy famosa, pues ella pone la denuncia. Y a través de esta denuncia, que ella fue una mujer muy valiente, ya se abre la investigación, fueron muchos casos, a través de la denuncia empiezan las demás mujeres a denunciar. Cuando sigue la investigación, se descubre que es la policía, la forma de operar era, había un puesto de policía uniformado, paraban y cuando se daban cuenta que había una mujer con ciertas características que iba en un carro sola con vidrios polarizados, le daba un aviso a otro grupo de policías vestido de civil que estaban más adelante y ya ellos cometían la violación y lo que hacían es que se turnaban por días. Y lo que yo hago es entonces colocar una valla pública de 9 por 6 metros y la dejo en esa avenida durante 3 meses intentando presionar al gobierno para que hubiera un proceso penal. Y sí hubo un proceso. Esta es una pieza que empezó a repercutirse en varias partes. Esto es Ecuador. Hubo un proyecto donde se colocó frente a varios lugares históricos en estas formas de cubo, en donde llegaron a hacer como este tipo de merchandising con las camisetas y que me gustan, ¿no? Porque es una pieza como que ya perdió esa autoría, sino que se ha empezado a replicar de manera libre y lo importante para mí es que pues al final que el mensaje se replique, ¿no? Y esto ha sido Uruguay, en donde han aparecido estas pintas en el espacio público que a mí me parece fabuloso.
Esto es un trabajo que hago en Montevideo el año pasado. Pues yo tenía esta idea maravillosa de Uruguay, Mujica, la marihuana legislada, en fin, todo parecía como un paraíso, ¿no? Pero claro, en los lugares de paraíso, pues la violencia de género es una realidad, porque es una realidad del patriarcado. Yo muchas veces digo que los hombres violentos son hijos sanos del patriarcado, o sea, tenemos que aceptar que son parte de esta sociedad enferma en la que estamos creciendo. Y me enfrento a un Uruguay que parecía perfecto y que sin embargo tenía unos índices de violencia de género tremendas. Cada 14 minutos en una sociedad tan educada se recibía una denuncia de violencia de género, lo cual a mí me pareció terrible porque de alguna manera yo justificaba la violencia en mi país por la historia de violencia que tenemos, porque somos un país sin educación, etcétera, etcétera, y me doy cuenta que no. O sea, que la violencia se replica tanto como en su país, porque en Italia es una constante, como en cualquier parte del mundo. Hago esta pieza con la municipalidad y colocamos estos parlantes en espacios públicos y cada 14 minutos suena una alarma de guerra, dura 28 segundos. Y en donde están los altavoces, los parlantes, hay un pequeño texto que dice cada 14 minutos se recibe una denuncia de violencia de género. Y esta instalación se mantuvo durante 14 días. Este es un proyecto que hice en Guatemala hace 2 años. Es uno de los proyectos que a mí emotivamente más me ha tocado. Empecé con el vestido de una amiga, con una historia personal, pues tengo una amiga que está en la calle, va a una farmacia, y un poco lo que les contaba, el país está lleno de policías privatizados con armas gigantes que quedan de la guerra, no están controlados, no tienen licencias, los contratan, no sé, es el oficio, es la posición o el puesto al que más acceso tiene la población, los hombres guatemaltecos. Las mujeres son sirvientas y los hombres son policías privatizados. Pues mi amiga está un día en la calle y un policía le dispara con una escopeta y la mata instantáneamente. No hay ningún tipo de proceso, no se logra procesar a la compañía, el policía simplemente dice que tenía calor, que perdió la cabeza, que no sabe qué pasó y la mató. Y a partir de esta historia, pues yo hablo con la hija, tengo una relación con ella y decido hacer este proyecto y lo amplío con más mujeres. Empiezo a hablar con gente conocida. Este es el vestido de la esposa de un amigo que se llamaba Carlos. Lo que yo hago es hablo con familias de mujeres que han sido asesinadas de manera violenta y les pido que me den un vestido, no el vestido con el que fueron asesinadas, sino un vestido que ellos hayan guardado como un tesoro, como una memoria, porque la recordaba por alguna razón. Este es un vestido de la esposa de Carlos y el performance era muy sencillo, se llama Presencia. Yo solamente uso la ropa durante 2 horas y hay unas pequeñas hojas que cuentan la historia de estas mujeres, la forma en la que fueron asesinadas, pero principalmente cuento cómo eran las mujeres en vida, ¿no? Para quitar un poco el estereotipo y el prejuicio de la mataron es porque en algo estaba. Las 13 mujeres eran mujeres como yo, con vidas completamente normales, que tuvieron estas consecuencias fatales. Y lo que sucedía en esta serie de performance pues era bastante duro porque al haber sido muertes violentas, las familias pues aprovechaban el performance para ir, para hablarme, para besarme, para abrazarme y se generaba una especie como de pieza que cruzaba el arte con otros campos. Yo la verdad es que me sugestioné muchísimo durante este mes porque en verdad creía que algo estaba pasando. Al finalizar el proyecto me di cuenta que estaba sugestionada, pero sí fue muy, muy duro. Este era el vestido de mi amiga Patti. Esta es su hija que hizo todo un proceso de duelo y de despedida dentro del performance. Este fue el caso que a mí más me dolió. Este es el vestido de Dorita, es una niña de 12 años. La niña tenía síndrome de Down, el vestido me lo dio la madre. Y la situación era en una familia muy pobre. 4 hombres entran a su casa, violan a la niña y a su madre, las torturan, las amarran con un alambre de púas, las golpean y creyéndolas muertas tiran el cuerpo de la madre a un barranco, regresan a la casa y le prenden fuego a la casa con la niña viva dentro. La madre la sobrevive, alguien encuentra el cuerpo de la madre en el barranco, la madre reconoce a los victimarios, los asesinos son unos vecinos.
con toda la evidencia del mundo, con todo el semen sobre su cuerpo y con toda la historia terrible sobre su cuerpo. Ella intenta hacer un proceso, pues la justicia en Guatemala no camina y ella habla conmigo y me da el vestido y me pide que use el vestido de su niña. Fue uno de los días más duros. Este era el vestido de una amiga que se llamaba Florence, que era una historia también que a mí me tocó mucho. Era una francesa que había llegado al país a dar clases al liceo francés, una mujer con un futuro brillante, se enamoró de un estúpido guatemalteco machista, celoso, empezó a acosarla constantemente. Ella decidió regresar a Francia, pero comete el error de avisarle. El día que la avisa, la ahorca en el auto, la deja tirada en la carretera, con toda la evidencia, porque hay huellas sobre su cuerpo. El gobierno de Francia se mete en el proceso, pero él se escapa y el proceso todavía está en veremos y la familia me da el vestido. Y así cada uno de los casos uno es más tremendo que otro. Este es el traje de María del Rosario, también me da su traje la mamá. La historia de esta niña es que ella quería ser policía todo el tiempo, desde niña, empieza en la institución, no tenía ni siquiera un año dentro de la institución, cuando uno de los comandantes empieza a acosarla sexualmente, ella lo denuncia y él la asesina frente a muchos policías dentro de una patrulla. Y el proceso obviamente también se queda en pausa y la familia me da el vestido. Cerré el proyecto con este traje de Mindy, otro caso durísimo, una mujer que el marido le había echado ácido en el rostro, la desfiguró, pero ella quedó viva. Un grupo de activistas en Guatemala toma el caso, lo logran meter a la cárcel. Durante 3 años allá consiguen financiamiento y le reconstruyen de cierta manera el rostro. Una amiga mía, abogada que vive en España, le logra conseguir a través de un proceso penal un salvoconducto para que vaya a España con su hijo y que en España le terminen de reconstruir el rostro, y ella comete el error, síndrome de Estocolmo, ya lo sabemos, va a la cárcel a avisarle al marido que se va a España. El marido contrata a un sicario, cuando ella sale de la cárcel, la atacan sexualmente y la desfiguran todo y le dejan una nota de tú no vas a España. Y lo que yo hago, la madre me da el vestido, yo llevo el vestido a España y hago este performance en Madrid. Bueno, estoy como en historias que son bien tristes y a mí me afectan un montón. Este es otro proyecto que a mí me afectó un montón. Era el 8 de marzo hace 2 años. Y de hecho fue el día que usé el vestido de la niña quemada de Dorita, esas casualidades terribles de la vida, ¿no? Y hago el performance, termino el performance y yo veo a la gente cuchicheando, yo hago el performance de 10 a 12. Cuando termino el performance, pues todo el mundo con la noticia de hubo un incendio en un refugio. Era el Día de la Mujer. Pues un grupo de niñas en un refugio estatal se escapan. Eran niñas que el gobierno recogía porque habían sufrido violencia sexual en sus casas. Es decir, el padre, el hermano, el primo, y el gobierno las protegía y las llevaba a este refugio. Era un refugio que llevaba a la esposa del presidente, Jimmy Morales, que es el actual presidente. Pues lo que sucedía en estos albergues es que las trataban sexualmente, eran niñas de 10 a 16 años. Muchísimas de estas niñas estaban embarazadas. Estas niñas una noche se escapan, el gobierno saca una cantidad absurda de soldados y policías para que las busquen, las encuentran en un barranco, las regresan al albergue. Algunas de estas noticias se filtran por internet porque las niñas, algunas de ellas tenían un teléfono y nos llegan algunos videos de ellas llorando, cantando con todos los policías alrededor, diciendo no queremos volver al albergue, y ellas cuentan estamos embarazadas o nos han violado, nos llevan con militares. Lo que hace el gobierno, por orden del presidente, es las regresa al refugio, las encierra en una habitación de 4x6 y les prende fuego. Mueren 42 niñas, habían 56 niñas en ese cuarto. Las niñas que sobreviven, pues sobreviven completamente quemadas, o sea, no es vida. Pasan algunos meses, el presidente tiene inmunidad, el proceso no avanza, o sea, es un crimen de Estado, el país está paralizado ante este crimen, o sea, estamos acostumbrados al error, pero esto era demasiado para todos, y ya la sociedad se manifiesta, hay protestas, o sea, sí hay movilización ciudadana, y un grupo de mamás
me invitan a una reunión a mí y a una cantante que se llama Rebecca Lane, que también tiene como mucha visión hacia afuera, y nos piden hacer un proyecto. Le piden ahí hacer una canción y que la cante, y me piden a mí hacer un proyecto y hablar de esta situación hacia afuera, porque piensan que si se habla de eso afuera, la presión internacional puede ejercer algún tipo de ayuda. De hecho, no ha sucedido, y lo que hacemos es este performance, se llama La escucharon gritar y no abrieron la puerta. Hay unos videos que sí, a los cuales hemos tenido acceso, en donde se ve a unos policías y a los monitores hablando, mientras de fondo se escuchan los gritos de las niñas durante 9 minutos. A los 9 minutos entra el silencio. Y entonces hacemos este performance. Algunas mamás participan en la acción. Estamos encerradas 42 mujeres, nadie nos ve. Tengo un maestro de coro que nos da algunas instrucciones de cómo gritar para guardar el aire. Y afuera del espacio yo pongo muchas bocinas que dan en la calle. Pongo 12 bocinas en una avenida muy principal para que la gente escuche sin que nos vea. Y lo que hacemos es gritar durante 9 minutos sin guardar silencio. Lo presento en un espacio oscuro y es una pieza que la verdad mueve mucho. Durante estos movimientos ciudadanos, pues yo aproveché, participé en todas las protestas que pude. Este es el espacio central, el Parque Central de Guatemala, y lo que yo hago es, yo tenía una bandera grandísima que utilizaba todos los septiembres para hablar de la no independencia, pero lo que hago es aprovechar en un momento en estas protestas y subo esta bandera al asta del Parque Central. Lastimosamente perdí la bandera porque se dice que era unos miembros del ejército. La verdad es que nunca estuve segura, pero un par de hombres pues muy fuertes que parecían soldados se subieron, bajaron la bandera. Yo me acerqué, dije que era mía y me amenazaron que si no quería que me pasara algo, que los dejara pasar. Y bueno, los dejé pasar y se llevaron mi bandera. Y voy a terminar con un par de proyectos, que es un tema que también estoy tocando últimamente, que es como la sensación real, que claro que en Europa se siente mucho más que en Guatemala, porque pues en Guatemala crecí en la guerra y he vivido y crecido en gobiernos militares todo el tiempo, pero la llegada de Trump sí afectó en todo sentido el día a día en nosotros, y este retorno a momentos fascistas que yo lo vivo desde la Guatemala, lo he experimentado también en la Europa. Es decir, es un efecto dominó que se está viendo. Tuvimos a Salvini aquí en Italia, también me recibieron con la buena noticia de lo que pasó últimamente, así que estoy contenta. Pero el punto es no bajar la guardia porque el mundo se está retrocediendo, se está acercando nuevamente a los momentos más duros de la historia. O la pregunta correcta sería, nunca salimos de esos momentos fascistas, sino simplemente maquillamos un poco los momentos y las fuerzas de derecha están recuperando nuevamente el poder. Este es un trabajo que hice para la Documenta que tocaba sobre este tema. Y lo que hago, este es un tanque de la Segunda Guerra Mundial. La forma de conseguirlo fue muy peculiar. Un alemán fascista era dueño de un tanque. Es absurdo. No, era un tanque que estaba en manos privadas de alguien. A través de la Documenta logramos contactar a esta persona y esta persona tenía un negocio de entretenimiento en donde rentaba el tanque. Es un negocio básicamente para hombres alemanes o estadounidenses, eran muchos de sus clientes, y
Con este tanque destrozaban carros o chozas o pequeñas cosas, simplemente el ejercicio del poder. El tanque tenía una bandera de hecho alemana nazi y yo le pedí al dueño que la quitara para el performance y accedió básicamente porque le pagamos. Y el performance es muy sencillo. Yo durante muchas horas, yo me entrené durante un año, estuve con un entrenador para correr y poder tener aire. Y durante varias horas yo solo corro en un círculo vicioso sin poder salir de él. Y este tanque que también representa el patriarcado, el falo, la violencia, el peso de la historia de la guerra me persigue sin que yo tenga una forma de escapar o para dónde ir. Y cierro con este proyecto, que es el proyecto, es lo último que yo he hecho, lo hice en Guatemala. Se llama El Gran Retorno. Y lo que yo hago es, bueno, en Guatemala tenemos una tradición de procesiones muy, muy grande, que son estas procesiones religiosas, y yo veo pues a esta gente que cargaba la procesión, las grandes andas, y muchas veces los veía caminar hacia atrás, o sea, todo el tiempo cargando, especialmente el Viernes Santo, y de ahí tomo esta idea, contrato un grupo de músicos, de hecho todos son músicos de procesión, es decir, músicos de iglesia, son 45 músicos, y lo que hacemos es un recorrido durante 2 horas con esta banda hacia atrás, ¿verdad? Es básicamente enfatizar esta idea que tengo, no solo de Guatemala, ¿no? Que volvimos a tener un gobierno militar, tuvimos elecciones y volvimos a caer en las mismas garras de este ejército, es decir, todo el tiempo vamos hacia atrás como los cangrejos, y lo que entonaba este grupo de músicos eran solo melodías militares. Y con eso termino y podemos platicar y pueden preguntarme o como gusten.